Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. En representación del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca, me dispongo a hacer una breve presentación de este acto antes de dar paso a las dos intervenciones que tendrán lugar. En primer lugar, de don Arturo Tamayo, director de orquesta muy prestigioso, gran especialista en la música española contemporánea y con una amplísima discografía. Posteriormente, el investigador don Gregorio García Carman, director artístico del Laboratorio de Música Electroacústica de la Academia de las Artes Alemanas en Berlín. Ambos son dos grandes conocedores de la obra de José Luis de Delaz y nos hablarán de ella con la doble perspectiva del estudio y de la interpretación, porque ambos son intérpretes de ella. La biblioteca agradece a ambos la amabilidad de haber venido expresamente desde Alemania, país donde residen y donde reside también el compositor, para participar en este encuentro. En 2009, la biblioteca desarrolló una aplicación informática especialmente diseñada para la catalogación de archivos personales de compositores, musicólogos, intérpretes y críticos musicales, de los que nuestro departamento de música reúne un fondo realmente muy importante. Músicos españoles del siglo XIX tan conocidos como Francisco Barbieri, Tomás Bretón, Joaquín Gaztambide, Cristóbal Loudrid o Ruperto Chapí están presentes en nuestra biblioteca a través de sus autógrafos y de sus documentos personales, que pueden consultarse al completo en nuestra web. Nuestra institución es, desde sus orígenes, un centro de referencia para todo investigador que esté interesado en la música española histórica, y generaciones de bibliotecarios hemos asumido como nuestra primera responsabilidad el incrementar y preservar estas colecciones heredadas del pasado. Por supuesto, esto no significa que la biblioteca no conserve también archivos más recientes de importantes personalidades de nuestra música del siglo XX, como los archivos de Julián Bautista, Rafael Rodríguez Albert, José Pagán, Antonio Iglesias, José Subirá, Manrique de Lara o Gerardo Gombao. Pero es indudable que la biblioteca hasta ahora ha hecho mayor hincapié en las colecciones más antiguas y que, en cierto modo, el prejuicio que identifica a nuestra Biblioteca Nacional con la cultura del pasado nos ha hecho relegar a un segundo plano la aspiración, igualmente importante, de ser también una referencia de la creación musical contemporánea. La Biblioteca Nacional es un organismo público que funciona al servicio de nuestra cultura desde hace ya más de 3 siglos. Sin duda es la institución más antigua de la cultura de nuestro país. Puede garantizar la biblioteca, por tanto, como ningún otro centro, la conservación, preservación y difusión de todos los legados musicales que recibimos. También podemos garantizar algo que yo creo que es muy importante, el carácter público y no lucrativo de la gestión que hacemos con el patrimonio que atesora la biblioteca y que es un patrimonio de todos. Este acto ha sido concebido, desde luego, como una forma de agradecer y difundir la generosa donación realizada por uno de nuestros más destacados compositores actuales, don José Luis de Delaz. Hemos recibido ya la primera entrega de su donación, constituida por programas, correspondencia personal, trabajos realizados por el compositor, estudios sobre su obra y, por supuesto, una colección de sus partituras en la que se pueden documentar todo el proceso creativo que ha seguido para crearlas, ¿no? Desde los primeros apuntes hasta borradores, manuscritos a limpio, copias impresas. Cada obra está perfectamente documentada y organizada en el archivo, de tal manera que puede seguirse todo el proceso de creación. Como digo, estamos aquí para homenajear y agradecer el civismo y la generosidad de don José Luis de Delaz, también para escuchar su música y hablar de ella, que es algo también muy importante. Pero este acto, además, es una magnífica ocasión para llamar la atención sobre la importancia de los fondos musicales de nuestra biblioteca y servirá también como invitación a otros compositores españoles contemporáneos del más alto nivel artístico para que secunden la iniciativa que ha tomado don José Luis de Delaz. Sin duda, donar sus colecciones a la Biblioteca Nacional es la manera más segura de garantizar la pervivencia de su música y de sus archivos, que pasarían a formar parte automáticamente del patrimonio cultural de nuestro país. Ahora hay un cierto problema en los archivos personales de compositores actuales, porque muchos de ellos no saben dónde depositar sus archivos, los archivos que tantos años de trabajo les ha costado reunir, ¿no? La Biblioteca Nacional se ofrece para ser este centro de referencia que tan necesario es en nuestro país. Con esta finalidad, promover la donación de colecciones personales a la Biblioteca Nacional de España, hemos mantenido en los últimos meses contacto con diversos compositores españoles de primer nivel y tengo que decirles que todos ellos se han mostrado muy interesados en secundar esta iniciativa.
Para este proyecto contamos con la ayuda inestimable del director de orquesta, don Arturo Tamayo, que hoy nos honra con su presencia aquí en la biblioteca, y al que agradecemos que nos haya abierto el camino con sus múltiples contactos y con su entusiasmo arrollador. Voy a concluir estas palabras, pero no quiero hacerlo sin mencionar también y agradecer el trabajo formidable de mi compañera, colega Yolanda Ruiz, directora del Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca Nacional, que con su enorme energía ha gestionado la llegada del archivo de las a la biblioteca y que pelea cada día por la consecución de los objetivos a los que acabo de aludir. Tengo que decirles que este acto de hoy, como muchos de los actos musicales que celebramos en la Biblioteca Nacional de España, se va a grabar para Radio Clásica de Radio Nacional de España. Se puede escuchar desde nuestra web, en streaming, y también se va a incorporar, como venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, en la grabación de este acto a nuestro archivo sonoro, de tal manera que pasará a formar parte de la documentación a través de la cual se va a poder estudiar la obra y la figura de José Luis de Delás. El programa de este acto, no sé si se recoge en la nota que se ha entregado al público. Básicamente las intervenciones se van a suceder de la siguiente manera. En primer lugar hablará don Arturo Tamayo sobre la obra, la interpretación de la obra de José Luis de Delás. Se van a escuchar en total 3 piezas de su creación y de diferentes épocas. En primer lugar se va a escuchar una obra pianística, Noticia, octubre 66, una obra temprana. Después una obra orquestal dirigida precisamente por una grabación dirigida por don Arturo Tamayo, Umbra Vitae, que es una obra quizá de lo más reciente dentro del catálogo de música orquestal del compositor. Y después intervendrá, en segundo lugar, don Gregorio García Carman, que además de hablarnos de la obra y del compositor, va a interpretarnos una pieza, Nubes, que también nos va a comentar. Como en todos estos actos de la biblioteca, al final de las intervenciones, si queda tiempo, reservaremos un espacio para las preguntas y para abrir un debate si fuera conveniente. Bueno, con esto termino y doy ya la palabra a don Arturo Tamayo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo observo con horror que mis colegas de mesa han escrito el texto. Yo como intérprete estoy acostumbrado a la improvisación, entonces, aunque tengo unas noticias como partitura delante de mis ojos, si hay alguna divagación que se va por otros sitios, ustedes disculpen, los intérpretes siempre sabemos retornar al camino justo. Entonces, yo quería dar las gracias a la Biblioteca Nacional por este empeño que tiene en conservar nuestro acervo musical cercano, porque no es habitual en el país en el cual vivimos que estas iniciativas sean aceptadas con tal entusiasmo. O sea, muchas veces propone uno una cosa interesante y le miran como si fuera una persona que viene, como decía Huxley, de visitante marciano, ¿no? Porque es un trabajo, porque es un esfuerzo que hay que hacer, y yo estoy muy contento que esto vaya adelante, porque la cuestión es la siguiente: muchos compositores ni en sueños piensan o sueñan que sus obras pudieran estar en la Biblioteca Nacional. Y yo creo que debería de ser, es cierto, el punto de referencia para la música española de nuestros últimos 2 siglos, que es la que podemos alcanzar nosotros ahora. Que José Luis de Delás haya sido el primero, para mí también es una gran satisfacción personal, porque es uno de los compositores que yo más estimo y admiro de nuestra música actual. Yo no voy a hablar hoy mucho de José Luis de Delás, pienso que no debería de ser necesaria la presentación. Lo que sí tengo que indicar es que es un compositor que vive una situación muy difícil social y política en su país, que está obligado a marcharse. Dijéramos obligado, nadie le obligó, pero a mí tampoco me obligó nadie, me fui. Tanto José Luis como yo no soportábamos la mediocridad ambiente de aquella época. Estoy hablando de la época de la dictadura franquista. No aceptábamos ciertas cosas.
nos negamos los dos a trabajar para lo que era la radio nacional y subradio nacional de la época de España, porque era una manera de colaborar con un sistema que rechazábamos de pleno. Entonces, José Luis de Delás, como el aquí presente, nos fuimos a la aventura y terminamos aterrizando en Alemania, que es un país donde la música tiene una posición muy importante, y queríamos también, no somos compañeros de colegio, él es algo mayor que yo, pero allí buscamos el enraizar con otras tradiciones, ir al punto central donde ocurrían muchas cosas. Él fue muchos años antes que yo, y yo fui a principios de los años 70, y ambos seguimos allí, aunque los contactos con nuestro país luego se han intensificado, naturalmente, cuando hubo un cambio político importante con la llegada de una nueva mentalidad política, una nueva visión política. Entonces nos pudimos integrar en la vida musical en España. Piensen ustedes que de José Luis de Delás en muchos años se destacó una o dos obras. Yo desde los años 60 a los 80 hice un concierto en España, no hice ninguno más. Pero bueno, dejemos esto. Ahora José Luis de Delás, volviendo a su persona, que es un compositor nacido en 1928, o sea, pertenece a una generación que en los años 50-60 empieza a producir una obra ya con un carácter personal. Es una persona que al estar en Colonia, además, en Colonia sigue siendo, pero sobre todo fue un centro neurálgico de la música contemporánea. Piensen ustedes que en aquellos momentos había compositores trabajando allí de la categoría de un Karl-Heinz Stockhausen, en cierta manera también Giorgi Ligeti, Bruno Maderna dirigía continuamente la orquesta de la Westdeutsche Rundfunk. Había un estudio de música electrónica, uno de los más importantes de Alemania. Había ciclos de conciertos dedicados exclusivamente a la música contemporánea, con 5 o 6 conciertos al año, si no más, en los cuales se tocaba solamente música actual. Como ven ustedes, otro mundo. Entonces, José Luis de Delás, que ha escrito la mayor parte de sus obras en Alemania, que las ha interpretado casi todas durante una época muy grande en primera audición allí, se reintegró a trabajar en su país con los cursos que dio en la universidad, del aula de música de la Universidad de Alcalá de Henares, en los años muy florecientes de aquella institución, en las cuales yo me dediqué a dar clases de música de dirección del repertorio contemporáneo, y él en la composición, y que ha tenido muchísimos alumnos, y sobre todo, en mi opinión, era uno de los primeros que supieron enseñar de una manera coherente el lenguaje del siglo XX. No quiero detenerme más, puesto que incluso hay un libro dedicado a su obra y a su vida que se puede conseguir en muchísimos lugares, y se pueden informar más profundamente o más exactamente de lo que él hizo. Con José Luis, con quien hablo muy a menudo al teléfono, y en vistas de este acto, me dijo que quisiera que se escucharan 2 obras suyas como representación, ya que él no puede venir, y me pidió que las presentara yo. Yo las voy a presentar de una manera breve, porque creo que en el momento que está la música puede estar presente la música del compositor, la palabra del presentador debe de callar, pero les voy a dar algunas indicaciones que me ha dicho él en una última conversación que le interesa mucho. Entonces, la primera obra que van a escuchar es una obra para piano solo, que para mí tiene también personalmente un recuerdo muy particular, porque fue en ocasión de esta obra que nos conocimos. Nosotros no nos conocíamos en aquel momento, nos conocimos, y de allí nació nuestra amistad.
Esto fue hacia el año 67 y la obra se llama Noticia Octubre 66. Son en el fondo dos obras, o dijéramos dos tiempos de una obra, separadas por una larga pausa, según el compositor son 5 segundos, no es demasiado, y esto se compuso con un motivo curioso. Había una persona en Cataluña, que se llamaba Batlle, que organizaba conciertos en su casa, conciertos dedicados exclusivamente a la música contemporánea. Esto ha habido, tengo que reconocerlo, mucho en Cataluña en los años 50, los años 60, mecenas privados, es una palabra que ya no conocemos, se nos ha olvidado, mecenas, tenemos que mirarla en el diccionario para saber lo que es, y privados también. Y esta persona invitó al compositor, o sea, le encargó una obra para un concierto e invitó al compositor y al pianista que lo iba a tocar, que era Carles Santos. Les invitó 4 días a casa de él para que hablaran, para que discutieran, para que trabajaran. Y allí estuvieron poniéndose de acuerdo en ciertas cosas, hablando, trabajando, y de allí nace esta obra. Una obra que tiene una antihistoria curiosa, porque él había escrito con anterioridad una obra para piano que se llamaba y se llama Borders, en el año 63. Y él había llegado en el año 60 a Colonia. Bien, entonces, esta obra Borders, él estaba satisfecho de la obra, pero dice que estaba un poco inseguro, que no veía muy claras ciertas cosas. Y la grabación que le había hecho Alois Kontarski, el célebre pianista alemán, la escuchó el compositor argentino Mauricio Kagel, que a la sazón estaba también en Colonia, y Kagel le hizo una pequeña crítica, le dijo, mira, me gusta mucho, pero hay demasiado sonido y poco silencio. Y José Luis dice que esta crítica le entusiasmó porque vio que podía encontrar una antítesis en la utilización del silencio, en la combinación del sonido y el silencio. Y de ahí nace esta idea de Noticia, de la obra Noticia, octubre 66, que según me dice él, también es su culpa de que el título no se conozca bien, porque él ha insistido, ha dicho casi siempre Noticia, es Noticia, octubre 66. Y esta obra es muy importante porque él utiliza el silencio como contraste entre estructuras cargadas de sonidos. Es decir, el silencio forma parte estructural de la composición. Es como si dijéramos, hay una estructura sonora y hay una estructura de silencio que se entrecruza. Y esto es lo que da la especial calidad a esta obra, aparte de, aunque él no me lo ha dicho, de un trabajo, lo que sí puedo yo señalar es un trabajo dinámico, muy intenso, muy extremo, en el cual juega con una estructuración, otra estructuración a través de la dinámica, característica muy importante de la música de José Luis de Delaz. Esta obra es una obra de gran interioridad, muy expresiva y a veces centrada en pocos elementos. Hay momentos muy concentrados que están como continuados por un silencio. Es una obra de una gran, más que de un virtuosismo pianístico, es difícil, pero por ejemplo Borders era mucho más virtuosista en el sentido técnico del piano. Aquí no, aquí es como toda la obra de José Luis de Delaz, son momentos de gran expresión muy concentrados. También él dice una cosa que es importante, que octubre 66 se refiere a es como un diario sonoro
yo lo voy a llamar un comentario sonoro de acontecimientos personales. No es un diario íntimo, vamos a decir, como podríamos decir, un diario de a bordo. Es decir, las cosas que van pasando, el compositor las comenta musicalmente. No tienen que ser acontecimientos particulares, pueden ser cosas muy simples, cosas muy elementales. Y luego, sí, el noticia se refiere a hechos sobre los cuales él reacciona musicalmente. Estamos hablando de 1966, si alguno hace memoria, son años que pasaron cosas importantes dentro de la política mundial, de la evolución de la sociedad. Se estaba preparando ya algo que 2 años más tarde iba a explotar, pero digo, pueden ser noticias. Muchas veces el compositor no necesita un gran cataclismo universal para escribir una obra. Puede ser una cosa muy simple. Por ejemplo, él tiene una obra para piano que describe 2 colores, que ahora mismo no me acuerdo cuáles son. José Luis, ¿te acuerdas tú de cuáles son? Que simplemente es un papel que había escrito Picasso para 2 colores que iba a comprar. Y entonces eso le llama la atención y escribe una obra. Lo que sí tengo que decir ahora, antes de que la escuchemos, es que a lo mejor alguno esta obra le puede recordar a la estética de Morton Feldman. Y José Luis me insiste, y yo lo sé, que él en aquella época, en el año 66, no conocía a Feldman, porque Morton Feldman pasa a un primer plano dentro de la música contemporánea mucho más tarde, poco antes de su muerte, en los años 80. Antes se le consideraba, no voy a decir como un epígono, pero como un seguidor de John Cage dentro de esta escuela. Entonces, esta especie de mundo estático que se encuentra en algunos momentos de la obra, tiene puntos de contacto con Feldman, pero no parte de un conocimiento de la obra. Yo creo que hay muchos compositores que reaccionan con una gran sensibilidad al entorno, y esto es lo que hace José Luis de Delaz en esta obra. Yo creo que esto de momento es suficiente. Vamos a escucharla en una grabación realizada en la radio de Colonia. El pianista es Carles Santos. Tengo que decir nada más una cosa. La grabación es una grabación muy antigua, en fin, del año 67, creo. Esto en grabaciones es antiquísimo hoy en día, y la cualidad de la conservación no es muy buena. Si escuchan alguna pequeña distorsión, ustedes disculpen, hemos hecho lo posible, pero hay cosas que son inevitables. Ustedes saben muy bien que el material en cinta, sobre todo en casetes, como se ha conservado, se deteriora con mucha rapidez. Vamos a escuchar esta obra, por favor.
Bien, esta es la obra de piano, o las dos obras, como dice el compositor, y vamos a escuchar ahora, voy a hacer una muy breve introducción, una obra escrita 32 años más tarde. Es decir, han pasado muchas cosas. La evolución del compositor se ha producido con una gran fuerza, y una de sus últimas obras se llama Umbra Vitae. Se trata de vamos a decirlo así para entendernos, no voy a hacer un comentario musical a un poema, sino es una obra que refleja un poco la atmósfera, en mi opinión, la atmósfera de este poema. Hacia 1912 surgió en Alemania una ola de poetas marcados por el expresionismo muy importante, entre los cuales hay uno que es muy poco conocido del público en general, pero en mi opinión, y José Luis de las comparte esta opinión, es uno de los más importantes, que se trata de Georg Heym. Georg Heym es un poeta berlinés nacido en 1887 y se unió a este grupo en torno a Ernst Ludwig Kirchner, que producían una literatura, no voy a decir solamente poesía, muy marcada por el expresionismo alemán, que anuncia mucho ya lo que estamos recordando, no quiero decir celebrando, porque estas cosas no se celebran, que es la primera conflagración mundial de 1914. Sin embargo, Georg Heym no llega a vivir este cataclismo. Él muere en 1912 de una manera absurda. Se fue con un amigo a patinar al Havel, al río berlinés, y se rompió el hielo y el amigo cayó al agua.
Y entonces él, intentando salvarle, murieron los dos. Y apareció, creo que fue esto, no me acuerdo ahora exactamente, pero vamos, no es muy importante, un libro de poemas después de su muerte, que fue el que le dio un cierto renombre, pero claro, al no producir más, pues esto se perdió un poco. Este nombre primero no tenía ningún título y luego se le puso el nombre de Umbra Vitae. ¿Por qué este título? Porque es una obra en recuerdo a una persona que tuvo una importancia muy grande en la vida de José Luis de Las, que murió muy joven por un cáncer. Entonces, como recuerdo a esta persona, él escribe esta obra. Pero en José Luis de Las no hay nunca solo esto. Es decir, siempre hay mundos que se entrecruzan. Y él se propuso también un problema, digamos, técnico, un problema estético. Y como una de las características de esta obra, que por cierto se estrenó en Madrid en 1998, con motivo del 70 aniversario del compositor, y se hizo, si mal no me acuerdo, en el Auditorio Nacional, con la orquesta, sí, naturalmente en el Auditorio Nacional no podía ser en ningún otro sitio, con la Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo mi dirección. Era la época, ya un poco en la lejanía, donde las instituciones todavía organizaban este tipo de conciertos, donde había posibilidades de crear este tipo de programas. Ahora, desgraciadamente, con la situación económica no solamente nuestra, sino general, esto se ha convertido en, como diría casi con la palabra de Mallarmé, un efímero. Bien, entonces José Luis aquí se presenta el problema de reducir todavía mucho más el trabajo melódico, concentrarlo, evitar la continuación, romper la continuación de la música y, por otro lado, una cuestión técnica, es la utilización de los cuartos de tono, que es la primera vez que las utiliza en la orquesta, pero no los utiliza de una manera ornamental, sino integrándolos dentro de la armonía sonora, de los acordes que él crea para crear nuevos mundos sonoros. El resultado que él obtiene es de un nuevo colorido, un colorido diferente. De todas maneras, ustedes verán que es una obra que tiene un cierto carácter, en mi opinión, elegíaco. Realmente es una obra también muy introvertida en este sentido. Entonces la vamos a escuchar. Yo lo que sí pediría, como la grabación es una grabación mucho más reciente, y que pueda subir un volumen, porque de piano, y tienen que excusarnos, ha habido que reducir el nivel sonoro para evitar la distorsión. Entonces podemos escuchar esta obra, que, lo dicho, es una grabación de la radio de Berlín, que hoy en día creo que, no me acuerdo ya cómo se llama, RBB, ¿no? Sí, Radio Berlín-Brandenburgo, pero cuando la hicimos me parece que era todavía la Sendesfreies Berlin. Pero, en fin, lo grabamos en el auditorio La Masur en Halle, es un auditorio muy conocido, de un estilo para los años 20, donde se hizo muy avanzado y donde se han hecho grabaciones muy importantes dentro de la discografía mundial. Vamos a escuchar esta obra.
Bien, ya no me queda más que pasar la palabra a mi colega Gregorio García Carman. Solamente tengo que decir, me he acordado el título de la obra, Outre-mer bleu et français, ultramar azul y oscuro. Es el papel donde Picasso había escrito este color. Bueno, muchas gracias, Arturo. Después de esta excelente exposición en la que has hablado de la obra de Delage, pero también de tu relación personal con él y de tu experiencia como intérprete, por cierto, de ser muy compleja la dirección de una obra como esta, ¿no?, que acabamos de escuchar, imagino que daría para una conferencia muy larga, ¿no? Sí, pero hay un aforismo de Nietzsche que yo leí hace mucho tiempo que dice: las cosas simples son a menudo muy complicadas, sí, y uno no deja nunca de asombrarse. Entonces, nada es simple, nada es complicado, lo difícil es hacerlo bien. Y eso es un lema que tiene también José Luis Delage, porque José Luis Delage es una persona que exige mucho del intérprete porque exige también mucho del mismo. Y esto hay que reconocer que es una cosa que no se encuentra con tanta frecuencia. La exigencia que él pide o que espera del intérprete es el nivel de exigencia que él se pone para la realización de sus obras, para la composición de sus obras. Esto se nota, desde luego. Muchas gracias. Bueno, damos paso ya entonces a la intervención del profesor Gregorio García Carman. Bueno, muchas gracias y ahora tengo que plantear dos objeciones. La primera porque no soy profesor, o por lo menos en Alemania el significado de profesor tiene un significado, digamos, ya cuando uno está en lo alto de la academia. Y la otra objeción, y eso también precisa una explicación, es que tampoco soy un experto en la obra de José Luis y desde luego ni mucho menos que la gente que estáis en la sala, ¿no? Pero bueno, antes de eso, agradecer a José Luis y a José Luis de Delage y a la biblioteca por la invitación para estar aquí. Y yo voy a hablaros de la música para cinta o la música con cinta de José Luis. Se trata de un catálogo de alrededor de unas 10 obras compuestas en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, en diferentes lugares de Europa, entre Alemania y Holanda principalmente, ¿no? Bueno, como sabrán ustedes, pues la música concreta y la electronische Musik pues, surgieron pues, después de la Segunda Gran Guerra, a principios de los 50, y la música electrónica se convirtió un poco pues, en una especie de lingua franca para los compositores de la vanguardia, ¿no?, que escogieron la cinta pues, como medio para dar rienda suelta a sus especulaciones, pues, a nuevas estructuras, el uso del espacio y como icono de modernidad también. Y bueno, en España, claro, la dictadura pues, tuvo un impacto profundo en la adopción de este nuevo medio y sobre todo, claro, por la ausencia de apoyo público y por el aislamiento cultural, ¿no? Esto tuvo como consecuencia que una gran parte de la música electroacústica de los pioneros españoles pues, en realidad está producida más allá de las fronteras, ¿no? Y esto fue lo que me acercó a José Luis.
En los últimos 10 años aproximadamente pues me he dedicado a investigar música de compositores que han trabajado más allá, ¿no?, en Europa y en Estados Unidos. Y la mayor parte de esta música está sin publicar y ni siquiera se sabe que existe, ¿no? Y este es el caso también de la música de José Luis, cuya música electrónica o electroacústica pues es uno de los aspectos más desconocidos de su obra, ¿no? Bueno, la distancia entre Colonia y Friburgo, que es donde yo he vivido hasta hace poco, no es excesiva, y entonces he tenido la suerte de poder visitar a José Luis en varias ocasiones en su casa, y hemos conversado pues, desde recientemente pues, muy a menudo sobre este aspecto de su obra, y pues, se ha desarrollado una relación de dependencia, digamos. Y bueno, pues dado que José Luis no puede estar aquí esta noche, pues me ha parecido bien intercalar mi intervención con fragmentos de nuestras conversaciones. Pues, aunque la calidad de las grabaciones no es óptima, pero creo que está bien convocar su presencia, dando protagonismo a su propia voz, ¿no? Y bueno, pues José Luis, Arturo Tamayo ya ha hablado un poco de este periodo, pues de la llegada a Alemania, ¿no? Pues José Luis durante una primera etapa estudió composición en Múnich, ¿no? Y de este periodo de formación, pues José Luis destaca las dificultades de la Alemania post-nazi y el ambiente continuista del Conservatorio de Múnich, y siempre le gusta hablar también de Waltershausen, y esta época es también el encuentro con compositores como Karl Amadeus Hartmann, ¿no? Pero una cosa que me sorprendió en las conversaciones con José Luis es que él siempre habla que su ambición de modernidad en realidad se debe en gran parte a la literatura y a la pintura, mientras todavía vivía en España, ¿no? Y sobre todo también al estímulo intelectual del entorno de Dau al Set y de Club 49. Y bueno, os voy a poner una pequeña... En esta época que estuve en Múnich, lo que al principio más me influyó, pero sin gran entusiasmo, era Hindemith. De manera que en Barcelona tenía yo más impulsos más modernos que en Múnich. ¿Por qué? Porque la Ricarda, pero el Club 49, fue a través de la pintura y de la literatura donde recibí mis ansias de modernidad, importando de la música. No solo catalán, sino en general, en fin, alemana, toda la española, evidentemente, y yo me iba al otro lado del Tibidabo, la Floresta, iba al Torechi, por aquellos bosques de pinos también, me iba con bolsas, en una había estaba Machado, Juan Ramón Jiménez, Lorca, en la otra estaba Rilke, Hofmannsthal, Rimbaud, en fin. O sea, el afán de modernidad era extremo. Y siempre me gustaba mucho la frase de Rimbaud, que cito ahí en el libro: il faut être absolument moderne. Pero en música no encontraba yo mi forma de ser moderna. Esa es la gran crisis que tuve en este, porque Hindemith no me satisfacía esa idea. Ya Schön, a la escuela de Viena, la conocía, pero mal. La cosa mejoró cuando el único impulso importante y magnífico fue cuando estuve en la Musikhochschule, antes de Waltershausen, que fue Krennig, que hasta entonces había vivido en el exilio en los Estados Unidos, fue a dar un cursillo a la Musikhochschule. Bueno, pues tras los estudios en Múnich, José Luis volvió a España, pero ya nos ha contado Arturo Tamayo que bueno, la asfixiante atmósfera cultural del franquismo, como dice José Luis, pues hizo que se volviera a Alemania en 1957.
Y en los 60, pues en este acercarse al ambiente musical e intelectual de Colonia, frecuentando la serie de Musik der Zeit, tribuna de compositores como Stockhausen y König, y de las nuevas producciones del estudio de música electrónica de Colonia. Todos los de Musik der Zeit era la Konzertreihe mejor en aquel momento, que organizaba Otto Tome, que acaba de morir hace poco, por ejemplo. Y era lo más... Venía gente de Londres, de París, era fabulosas funciones musicales. Y sí, pues Stockhausen, naturalmente, todo giraba en torno más o menos de Stockhausen, König, escritores, Helms, en fin, el mundo intelectual de Colonia. Ahora todo se ha ido a Berlín, digamos. Pero en aquel momento Colonia era el Berlín de aquel momento. Los grupos de Stockhausen, el concierto para piano de Cage, el canto sospeso de Nono, todos son estrenos que tuvieron lugar en Colonia y he estado yo presente. Era una época fabulosa. Y además me hice amigo, bueno, no muy amigo, pero conocí bien a König. Y entonces todavía no había problemas con Baden-Meinhof y todo esto. Yo entraba en la radio, el portero no decía nada. Yo entraba, iba al estudio electrónico, nadie me decía nada, y estaba König, y yo asistía. O sea que Bleiben Sie ruhig, y me pasaba mediodía en el despacho de Tomek. Y Tomek fue el primero, esto está en la biografía esta del libro, el que me hizo el primer encargo, que fue Magda. Bueno, a Stockhausen lo conocí y tuvimos conversaciones, pero era otro mundo, ¿no? Siempre estuve en muy buena relación con él, pero no influyó en mi vida, o sea, musicalmente, claro, pero eso me podía haber quedado en Barcelona leyendo artículos, no era necesario conocerlo personalmente. Y a König, naturalmente. Primero eran los dos los directores. Stockhausen logró que echara a König, y König tuvo la suerte inmensa de que habían puesto libre y le ofrecieron en Utrecht. ¿Tú llegaste a visitar el Elektronische Studio? En Colonia, sí. Me pasaba días enteros ahí. Entonces era facilísimo porque te entrabas en la radio, nadie te decía nada y subías al segundo piso, tal, muy modesto, pequeño, todo atiborrado como nuestra. Pues se podían hacer cosas maravillosas, pero era muy modesto, digamos, se notaba que... No, a mí... O sea, fuiste allí a ver, a curiosear, a ver... Hombre, a informarme, claro, sí. Bueno, una de las cosas que al hablar José Luis de Stockhausen se descubre, pues es ese periodo coincidía con pues un periodo de búsqueda de un lenguaje propio desligado de los clichés de lo que era la vanguardia de aquel momento, y esta lucha pues le condujo a identificarse con las irregularidades del estilo de la tonalidad libre y con el espíritu surrealista, y acercarse sobre todo también al espíritu crítico de la Escuela de Frankfurt, con filósofos como Benjamin y Adorno. Deleuze habla especialmente de una estrecha amistad con Ligeti, en cuya modernidad no serial y en cuyos vínculos con la literatura y la pintura descubre un mundo muy afín, ¿no? Esa es una cosa típica que me pone bastante enfermo, es la actitud de muchos serialistas o ultranza, cuando digo il faut être absolument moderne. Por una parte creo en ello plenamente, pero bueno, ¿qué se entiende por moderno? Porque si hay algunos modernos que opinan y declaran que solo lo que ellos hacen es moderno y lo otro no, pues ya estamos con los dogmatismos, y esto es lo que rechazo totalmente. Vamos, un rechazo, no me interesa. Y en esto coincido con Ligeti. Invitaron, Gottfried Michael König invitó
José Luis de Delas a componer una pieza en el Instituto de Sonología de Utrecht, y allí hizo José Luis de Delas 2 obras sustanciales para cinta sola, que son Nubes, que es la pieza que vamos a escuchar a continuación, y Ob, de 1971, 69 y 71 respectivamente. Son Nubes. Es una pieza para cinta de 2 canales que vamos a escuchar íntegramente en una realización octofónica, y es una obra de una inquietante atmósfera surreal cuyo lenguaje combina en un raro equilibrio, que creo yo, lo intelectual y académico con una intensa experiencia sensual y onírica. Y la otra obra que Delas realiza en el Instituto de Sonología de La Haya, Op, también es para cinta sola. Su título hace referencia a un poema de las Illuminations de Rimbaud, Alba, y se trata de del trabajo más reivindicativo de claros tintes políticos de José Luis. En Op se pueden escuchar himnos como el Internacional, así como himnos revolucionarios cubanos, y Bandera Rosa, el himno de las Brigadas Internacionales, que, como sabéis, pues fue el nombre de las unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de 50 países que participaron en la Guerra Civil Española junto al ejército de la Segunda República, ¿no? En cuanto al tema político, porque se suele hablar de él cuando se habla de José Luis, quiero poneros un breve fragmento de cómo él ve estas obras en perspectiva hoy en día. Yo era idealista tonto porque cuando vi cantos, el himno cantado por Bush, pues se llamaba Bush, el cantor oficial de la DDR, y oigo el canto de las, que es muy bonita la música, amigos, y el texto también, de las Brigadas Internacionales, que también tenía una gran simpatía, y lo incluye ahí, pues yo estaba un poco salido de la vía. Bueno, eso lo de la agitprop, pero también tenía la ilusión, todo se ha ido al diablo, la ilusión de Cuba. Me fui de Utrecht a Den Haag, que era la embajada más cercana, y pedí por el embajador, salió amabilísimo. Digo, ¿no tiene usted himnos revolucionarios cubanos? Y le expliqué, bueno, aquí creo en este armario, y sacó un disco de himnos cubanos. Y hay uno muy bonito que siempre acaba con el estribillo, la revolución social. Y claro, a mí me emocionó en el exilio, en los horrores en España, y oigo las brigadas internacionales y los cubanos, que todavía se tenía tanta esperanza, y oigo la frase, la revolución social, y da una euforia. Pero bueno, mira, tuvo su misión entonces. Tuvo entonces su misión, pero no la tiene. No, yo no creo en ella como música política, creo en la necesidad de que la música, eso es importantísimo, de que la música tenga una función política, pero que no tiene que ser directa, no tiene que ser diciendo la revolución social o patria, muerte, venceremos y cosas así, sino que el lenguaje propio, el mismo lenguaje musical, esté escrito y sentido de tal forma que en el oyente produzca un rechazo al mundo pervertido en el que estamos. Y eso es una gran función política, indirecta, pero real. No sé si me expreso con suficiente claridad. Bueno, pues completan la lista algunas otras obras de las que no hay tiempo para hablar, 5 sellos, conjuntos y luego también una serie de objetos, de piezas que José Luis llama Klangobjekte, objetos sonoros, que son para banda sonora de películas. Y bueno, para terminar mi intervención quiero invitaros a escuchar Nubes y quizá no sé si la obra tiene una duración de 18 minutos y lo que vamos a escuchar es una primicia. Pues se trata de una copia de la cinta máster original
realizada recientemente por mí en los archivos del Instituto de Sonología de La Haya. Y tengo que agradecer a su director, Kees Taselaar, por su amabilidad al facilitar esta versión restaurada. Como ven, se trata de una realización para 8 altavoces, por lo cual, rompiendo el protocolo, quizá propondría que los que se encuentran cerca de los altavoces se movieran un poco, se alejaran un poco de ellos, por si las cosas. Y no sé si proponerles también a ustedes, porque aquí peligran quizá por el... Muy bien. Y bueno, voy a poner una... zona central, sí, voy a poner en zona central. Y voy a poner un breve fragmento, mientras me dirijo a la mesa también, de una entrevista de la presentación de la obra que hizo José Luis, una grabación del año 67. Amigos oyentes, muy buenas noches. Raras veces en estas emisiones de La Voz de Alemania hablamos de nosotros mismos. Hablamos del mundo, hablamos de las cosas que pasan alrededor nuestro, pero esta vez uno de los nuestros, un hombre que ustedes conocen a través de sus comentarios culturales y de arte contemporáneo, todas las semanas ha hecho noticia musical en Europa. Me refiero a José Luis de Degas. Su última pieza electrónica, Nubes, se ha estrenado con gran éxito en la ciudad holandesa de Utrecht hace algunos días. El aplauso de la crítica europea ha sido general. José Luis de Degas, esta vez yo lo quiero explotar a usted no como colaborador de esta emisora, sino como artista. Quiero que usted nos cuente algo, especialmente al público latinoamericano, de esta obra Nubes que usted ha estrenado en Utrecht. Bien, la obra esta la realicé el invierno pasado, invitado por el Estudio de Música Electrónica de la Universidad de Utrecht, que es uno de los más importantes de Europa. Trabajé en esta obra unos 5 meses, pues el trabajo con el material electrónico requiere mucho tiempo. ¿Qué largo tiene la obra? 18 minutos y 10 segundos exactamente. ¿Y el motivo de qué trata? Bien, el título Nubes puede dar un poco la impresión de algo impresionista. Precisamente Debussy escribió una obra que se llamaba así. Pero sin embargo la obra realmente tiene algunos elementos impresionistas, pero otros completamente distintos. Se me ocurrió el título de Nubes por el carácter de sugerencia que tienen precisamente, y pensé que hay nubes que pueden ser muy difusas, muy suaves, pero hay nubes también muy amenazadoras y terribles, en el interior de las cuales pueden encontrarse hechos muy diversos. ¿Nubes políticas? Bien, puede haber de todo. Puede haber nubes, nubarrones, diría yo, humanos con problemas psicológicos. Puede haber nubes que contengan una carga política terrible. Quizá podría, simplificando, decirse que se trata incluso de asociaciones surrealistas. Y de hecho la obra creo que tiene algún carácter un poco surrealista, pues se encuentran contrapuestos elementos absolutamente diversos. Hay elementos puramente electrónicos, constructivistas, hay elementos muy expresivos, deformados al mismo tiempo, elementos impresionistas. ¿Qué instrumentos musicales utiliza usted para esta pieza electrónica, por ejemplo? Bien, la obra desde luego es para cinta. Es una entrevista bastante larga, voy a interrumpirla, estamos también un poco ajustados de tiempo y voy a dar paso a...
Bueno. No, habíamos hablado antes que creo que después de hablar tanto y de escuchar tanta música que quizás sería una buena idea si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutos, podemos abrir un turno de preguntas. Si me permite, yo querría hacer alguna pregunta como bibliotecario, desde el punto de vista bibliotecario. Nos preocupa mucho la conservación, la preservación de las colecciones musicales. Entonces, un tema que yo creo que está por resolver todavía es la pervivencia, la preservación de este tipo de grabaciones que se efectuaron en cinta magnética en los años 60, 70, y que es un material, es un tipo de soporte muy efímero, muy frágil. Y me imagino que muchas colecciones estarán en peligro. No sé si es el caso de las grabaciones de la música de Delage, no sé si están digitalizadas, no sé qué piensas sobre este tema. Es una pregunta para estas horas. Bastante complicada, ¿verdad? No, pero bueno, el tema de la preservación afecta a la gente que trabaja con medios pues de una manera todavía más dramática, que el papel dentro de lo que cabe es realmente el soporte más duradero después de la piedra, ¿no? Por así decir, y cuanto más moderno, y lo que me hace también, quiero decir, es un tema que me interesa seriamente y al que me he dedicado en los últimos años también, ¿no? Pero también hay que tomar una cierta, digamos que la estrategia hoy en día para preservar las cosas es convertirlas en formatos cada vez más efímeros. Y no existe ninguna estrategia, ¿no? Y eso es una cosa que yo no puedo contestar. Digamos que hay comités de muchísima gente que se dedica a pensar sobre este tema. En el caso de la música electroacústica es todavía muchísimo más problemático porque no existe el conocimiento de los materiales. Es decir, ya no solo se tratan de una cinta normal, de una grabación sonora, sino que son cinta manipulada y en aquellos momentos experimentaron con ello. Es decir, se trata del propio medio de creación y entonces requiere de gente que entiende la preservación, que entiende el material. Quiero decir, las editoriales para esto son una catástrofe, por ejemplo, ¿no? Y entonces cada vez que se pide una cinta te la dan bien marcha atrás o a una octava más. Pero es un tema muy complejo que no sé si... Quiero decir que hay que estudiar cada caso y ver... yo pienso en realidad que, como digo, hay que mirarlo con cierta distancia y decir, pues sí, hay que dar los pasos que sea necesario, o todos los que estén en nuestra mano, pero a la vez la única manera de preservar esta música es hacerla sonar. Y esa es la manera de preservarla en la memoria y de conservarla viva. Porque mantenerla en los archivos pues es importante, pero más importante que salga a la luz, ¿no? Yo creo. Gracias. Y si puedo indicar algo, perdón, de mi experiencia, estoy de acuerdo que el peor sitio para conservarlo son las editoriales, no porque no tengan interés, sino porque muchas veces no lo saben hacer. Entonces me acuerdo la primera vez que hice una obra de Maderna Austral, un para cinta, y gran orquesta, 3 solistas, pues nos volvimos medio locos el técnico y yo hasta que nos dimos cuenta de que la habían enrollado al revés. Entonces no correspondía nada. O sea, es decir, en Maderna no da ninguna indicación, pero da unas duraciones y no correspondían en ninguna indicación. Estos son casos que se producen desgraciadamente muy a menudo, y tengo que decir una cosa, el propio Stockhausen de la Universal Edición retiró todas las obras electrónicas sin excepción para conservarlas él, porque es realmente muy difícil conservarlo. Pero bueno, ahí está el papel de instituciones. Yo creo que esa es una de las funciones también de un laboratorio de música electrónica hoy en día, y es el mantener este repertorio y también hacer la mediación de él, es decir, presentarlo, pero también asesorar. Pues hace una semana venía a visitarme la directora de Ricordi para ver qué pueden hacer con todas sus cintas. ¿Y ahora se despiertan? Bueno, acabo de llegar. Bueno, yo creo que también es una buena razón para depositarlas en un centro como este, la Biblioteca Nacional, que cuenta con los mejores medios de preservación de este tipo de materiales. Sí, es, y bueno, quizá en este sentido, muy brevemente, pero creo que lo que
acabas de sacar a colación. Yo empecé a interesarme por este tema de las grabaciones, en realidad, o por la conservación o por la preservación, y fue un modelo para mí también la Biblioteca Nacional. De hecho, uno de mis trabajos de doctorado en aquel momento tuvo que ver con la discología y los catálogos de discos aquí en esta casa, y naturalmente tenéis algunos de los mayores expertos en este tema. O sea que... Pues muy bien, no sé si hay alguna otra intervención. Bueno, pues yo simplemente quiero agradecer a los dos ponentes dentro de este acto sus magníficas intervenciones, muy diferentes las dos, pero las dos muy documentadas, y porque son dos personalidades muy importantes de este mundo de la música contemporánea española. Espero que tengamos ocasión de volvernos a ver aquí para presentar otras colecciones de otros importantes artistas como José Luis de Delaz en el futuro, y que este proyecto que tenemos de convertir a la Biblioteca Nacional en un centro de referencia para la música contemporánea y de vanguardia, pues se convierte en una realidad. Estamos moviéndonos en ese sentido, y bueno, esto es quizá el primer paso, la primera piedra de ese proyecto, que espero que podamos verlo muy pronto hecho una realidad. Muchas gracias de nuevo a los dos ponentes, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. Adiós. No, gracias.